Continuamos con el análisis de las partidas de la ronda número 13, la penúltima ronda del torneo de candidatos. Y es que, bueno, ya estamos muy cerca de conocer al próximo retador al título mundial. De hecho, supongo que ya vieron en el video anterior esa partida entre dos de los líderes y grandes favoritos hasta el momento. Les hablo, por supuesto, del duelo entre Ian Nepomniachtchi contra Hikaru Nakamura, que jugaron una interesante partida que si no han visto por acá tienen en una tarjeta. Pero en este video vamos a ver la partida del otro líder del torneo hasta la ronda anterior. Les hablo del super prodigio de la India, Domarajo Gukesh, que está teniendo un torneo brutal y que, bueno, en esta penúltima ronda tenía su oportunidad de conseguir la revancha contra el gran maestro y prodigio iraní Alireza Firouzja, que hasta el momento había sido el único que lo había derrotado. Hay que decir con un poco de suerte porque Gukesh estaba bastante ganado en esa partida, ¿no? Así que pónganse cómodos y disfruten de esta espectacular partida, no sin antes recordarles que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita porque bueno, ya estamos muy cerca de saber quién retará a Ding Liren. Con las piezas blancas, en esta ronda número 13, el gran maestro Domarajo Gukesh iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el gran maestro Alireza Firouzja respondía con E5. Caballo F3 por parte de Gukesh, caballo C6 de Firouzja y alfil B5 tenemos una apertura española. Caballo F6, la defensa berlinesa, D3 antiberlinesa, alfil C5, enroque y caballo D4. Línea muy teórica, ¿no? Inmediatamente las negras amenazan el alfil de las blancas. Caballo por D4, alfil por D4, caballo D2, C6, alfil C4 y D6. Bueno, aquí una jugada muy sólida por parte de Firouzja, ¿no? Hay que decir que D5 es tentadora, ¿no? Parece que las negras se quedan con un buen centro de peones, pero en realidad tras las jugadas E por D5, C por D5 y alfil jaque, vendría alfil D7, alfil por, dama por y caballo F3. Una jugada que crea ciertos problemas a las negras. Se amenaza el alfil, doblar peones, si el alfil se retira cae el peón central, y bueno, el rey negro continúa en el centro, ¿no? Así que no todo es lo que parece. Por eso aquí las negras jugaron D6, que es lo más habitual. C3 de Gukesh atacando el alfil. Alfil B6 de Firouzja. Alfil B3, A5, caballo C4, alfil A7, caballo E3 y enroque, ¿no? De momento todo normal. A ambos jugadores les hace falta desarrollar sus alfiles de la casilla C. Y ahora, bueno, Gukesh juega dama F3. Ojo, aquí es interesante primero H3, ¿no? Para evitar quizá los temitas con alfil G4. Tras la jugada de 5 viene dama F3 con una posición bastante normal. Ahora, dama F3 directo tampoco quizá tiene ningún problema, ¿no? D5 por parte de Firouzja, parece que las negras aquí como mínimo ya lograron la igualdad. Alfil C2 de Gukesh, que bueno, parece algo defensivo. G6 por parte de Firouzja. La idea, obviamente, evitar la entrada del caballo en F5. Torre E1 por parte de las blancas, alfil E6, E por D5, C por D5 y ahora sí H3, ¿no? Obviamente con la idea de poder movilizar el caballo sin que venga la molesta jugada alfil G4. Torre 8 de Alireza Firouzja, alfil A4 de Gukesh atacando la torre de su rival, E4 por parte de Firouzja ganando un tiempo primero atacando la dama, D por E4, D por E4, dama E2 y ahora torre E7. Obviamente las negras defienden la torre y de nuevo estamos en una posición completamente igualada, aunque yo diría que es un poco más cómodo para las negras porque ya desarrollaron todas sus piezas, tienen cierta ventajita de espacio por el peón de E. Pero bueno, Gukesh suele jugar este tipo de aperturas, ¿no? Decidió jugar caballo F1, quizá para reubicar su caballo o jugar alfil E3 para desarrollar. Dama C7 de Alireza Firouzja, alfil B3 de Gukesh, A4, alfil por E6, torre por E6, alfil E3 y ahora A3. Bueno, Firouzja se lanza a intentar debilitar los peones de Gukesh. También se podía jugar en este momento caballo D5 para atacar el alfil. Por ejemplo, tras torre A D1, viene caballo por E3, caballo por y torre C8, ¿no? Con una posición más o menos igualada. Interesante también porque se amenaza a 3 para debilitar el peón C. Pero bueno, tras la jugada A3, C4 por parte de Gukesh, que de momento ni juega B3 ni activa, ¿no? Lo que hace es defender su peón. Y bueno, Firouzja juega caballo H5. Capturar en B2 en realidad no es tan bueno como parece. Más allá de que se dejan dos peones aislados, las blancas pueden jugar dama por B2 y empezar cierta presión sobre el peón de B7, ¿no? Que sería algo molesta. Por eso Firouzja decide jugar caballo H5, G3 por parte de Gukesh, evitando la entrada del caballo F4, alfil C5 por parte de Firouzja y ahora B3. Bueno, ahora sí,
Las negras, perdón, las blancas tienen que defender el peón y a las negras les queda un peoncito interesante en A3 que podría llegar a causar algunas molestias más adelante. Ojo, aquí torre a B1 también era interesante, ¿no? Tras F5 viene B por A3 y la idea es que se amenaza alfil por alfil seguido de torre por B7. Pero bueno, tras la jugada B3, Firuza decidió jugar F5 sosteniendo su peón, alfil por C5, dama por C5, torre a D1 y ahora torre F8. Bueno, aquí torre a E8 también parecía una buena opción, ¿no? Tras dama D2 viene F4 y cuidado porque hay un contrajuego interesante, ¿no? Obviamente capturar el peón de F sería un error porque tras la jugada dama E7 comienzan a pasar las piezas negras. Pero bueno, tras la jugada torre F8, torre D5 de Gukesh, que centraliza muy bien su torre. Dama E7 de Alireza Firuza, F4 de Gukesh, una jugada buena porque, bueno, las negras no pueden tomar al paso ya que la torre está en el aire. Caballo F6 de Firuza, torre D2 y ahora G5. Bueno, las negras se lanzan con todo, ¿no? Aquí era interesante H5, que quizás es un poquito más defensiva, evitando los temas de G4 de las blancas. Tras caballo E3 que parece normal, viene torre D6 y bueno, aquí esto quizá está igualado. Pero bueno, tras la jugada G5, caballo E3, buena jugada, ¿no? El caballo bloqueador allí el único peón libre de las negras. G por F4 de Alireza Firuza, G por F4 de Domarajo Gukesh, dama F7, quizá las blancas se preparan para pasar al flanco de rey. Rey H2, jugada profiláctica para evitar los temas del jaque. Caballo H5 de Firuza atacando el peón de F4. Dama F2 defendiendo, torre G6 y ahora torre D5. Y ojo, que aquí ya estábamos en los apuros de tiempo, ¿no? Fíjense que a Gukesh le quedan 8 minutos y medio, mientras que a Firuza le quedan tan solo 2 y medio para hacer, en el caso de Firuza, 5 jugadas y en el caso de Gukesh, 4 jugadas, 4 movimientos. Caballo G7 por parte de Firuza. Buena jugada defendiendo el peón de F5. Torre ED1 de Gukesh. Torre H6 de Firuza que está encontrando las jugadas correctas, ¿no? Prácticamente única para mantener esto igualado. La idea es crear cierto contrajuego con la jugada dama H5. Torre G1 por parte de Gukesh. Torre G6 y bueno, aquí torre GD1. Gukesh repite, ojo, no porque quiera hacer tablas, sino para pasar el apuro de tiempo y ya quitarse esa presión de encima, aunque bueno, eso implica que, por supuesto, Firuza jugó torre a H6 y sencillamente ambos jugadores ya cumplieron con el control de tiempo. Automáticamente se suman 30 minutos a su reloj. Ahora sí es tiempo de pensar. Gukesh juega torre G1 nuevamente, Firuza juega torre G6, quizá demostrando que está contento con unas tablas. Pero ahora Gukesh demuestra su valentía, ¿no? ¿Y por qué está en esta instancia ya como líder tras la penúltima ronda? Pues jugó dama H4, se lanza allí a buscar la partida porque sabía obviamente que Nepo y Nakamura hicieron tablas, por lo que si él ganaba se iba como líder en solitario. Firuza decidió jugar torre por G1, rey por G1 de Gukesh y ahora rey H8. Bueno, aquí parece que comienza a equivocarse Firuza. Ojo, en una posición que es más complicada de lo que parece. Pues en realidad la máquina de la jugada caballo E6 soltándose el peón de F5. La idea es que tras torre por F5 viene dama G7, rey F2 y dama B2, entrando con la dama buscando complicaciones. Por ejemplo, tras rey G3 viene torre por F5, dama G4 jaque, caballo G7 y caballo por F5, pero parece que tras dama C3 esto está igualado. Ojo, a primera vista parece que las blancas están mejor, pues tienen una amenaza de mate constante capturando el caballo, ¿no? Pero en realidad es igualdad, ¿no? Increíble. Muy difícil de calcular eso, Firuza hace lo más sano, quitarse para H8, esconderse. Rey F2 por parte de Gukesh. Y ahora Firuza se vuelve a equivocar y juega torre G8, ¿no? Esto sí ya es una imprecisión un poco más grave. Aquí lo correcto era dama C7, de nuevo una jugada difícil de hacer, ¿no? La idea, por supuesto, es amenazar el peón de F4, aunque no se ve tan claro porque de momento está defendido. Pero fíjense que tras dama H6 vendría caballo E6 y si caballo por F5, entonces dama por F4, dama por, caballo por y entrar en este final en donde las negras están algo inferior, pero quizás sea defendible. El problema tras torre G8 es que, bueno, Gukesh tampoco vio la mejor jugada, ¿no? Jugó dama G5. La mejor jugada era dama H6, eso sí, confiando en que las negras jugaran correctamente, ¿no?
Tras, por ejemplo, torre F8 vendría torre D6, torre G8 y caballo D5 y poco a poco las blancas van avanzando. Sin embargo, en la práctica, dama G5 quizá es una mejor idea, porque fíjense que es que tampoco tengan tanto tiempo, ¿no? Allí Firuza con 21 minutos, le están amenazando caballo por F5 porque hay 3 piezas atacando. Así que la defensa no se ve tan fácil. De hecho, Firuza hace lo que se ve más lógico, dama G6, para cambiar las damas y defender el peón de F5, lo que es un error grave, ¿no? Ahora sí las negras están perdidas. Lo correcto era jugar caballo E6, una jugada que es difícil de hacer. Como le dije, las negras están soltando el peón de F5, pero el problema es que tras dama por F5 viene dama G7 y empieza el contrajuego de las negras. Aquí la mejor jugada es caballo G4. Por ejemplo, si las blancas se fundieran y jugaran dama por caballo, vendría dama G3 y tras rey E2, dama H2 y esto se acabó porque ahora viene la torre amenazando mate en G1, ¿no? Hay que entregar el caballo, dama por y bueno, o torre por y las piezas pesadas son muy fuertes contra el rey. Ahora sí, caballo G4, pues vendría dama B2 jaque, rey E3 y dama C1. Y parece que las negras van a conseguir el empate por el perpetuo, ¿no? Porque tras una jugada como torre por torre D2 cubriéndose, vendría dama E1, torre E2 y ahora tras dama por E2 siempre existe un truquito aquí con el tema del ataque doble con jaque. Ahora, eso como le dije es muy difícil, ¿no? La máquina lo ve de inmediato, pero estos jugadores también son humanos. Gukesh juega dama por G6, H por G6 y ahora sí el gran maestro indio va a empezar a jugar como una verdadera máquina, con una exactitud increíble. Torre D6 de Gukesh, jugada correcta, amenazando el peón de G6. Torre E8 por parte de Firuza. Ojo, ¿por qué no defienden con caballo E8 las negras? Quizá era la mejor opción, ¿no? Vendría torre 6 y tras caballo C7, torre B6. El caso es que la torre está demasiado activa y por más que las negras intenten defender todo, no lo van a poder lograr. Pero bueno, tras la jugada torre E8, con un juego o quizá buscando contrajuego, un contrajuego más activo, Gukesh juega torre por G6, jugada correcta, caballo E6 de Firuza amenazando el peón de F4 y caballo D5. Por supuesto, las blancas defienden. Y ahora de nuevo Firuza busca el juego más activo, ¿no? Caballo D4, posiblemente buscando algo como caballo por B3 para lanzar el peón de A. Fíjense que aquí se podía jugar rey H7, ¿no? Pero tras torre F6 y caballo D4, bueno, las blancas siguen estando mejor con una jugada como torre D6. Eso sí, las negras todavía aguantan quizá un poco más. Tras caballo D4, en cambio, bueno, Gukesh juega torre B6, jugada correcta que no solo defiende el peón de B3, sino amenaza el de B7. Caballo C2 por parte de Alireza Firuza. Otro error, pero bueno, ya un error desesperado, ¿no? Técnicamente lo mejor era E3. ¿Para qué? Bueno, para tras caballo por jugar torre 4 y atacar en F. Vendría caballo D5 defendiendo, torre 2, rey G3, torre por A2 y tras torre por B7, torre B2. El problema es que las blancas tienen la jugada torre A7. Y bueno, aunque las negras tienen torre por B3, pues sencillamente tras rey H4 el rey negro está en una red de mate terrible, lo que le da básicamente ventaja decisiva a las blancas. Lo que pasa es que había trucos, ¿no? De repente en un apuro de tiempo es más difícil para calcular esto por parte de Gukesh. Pero tras la jugada caballo C2, Gukesh juega torre por B7. Jugada correctísima porque se amenaza caballo F6 con tema de mate en H7. Firuza ya no tiene más remedio que jugar torre 6 y fíjense que ambos tienen muy poco tiempo, ¿no? Torre E7 por parte de Gukesh. Buena jugada. Se tarda más de un minuto en pensar este movimiento, pero es el correcto, ¿no? Entrar en el final de caballos. Obviamente tiene que calcular caballo B4, caballo por A2, quitarse, avanzar, pero el final está ganado. Firuza calcula rápido también y juega torre H6. Sabe que no puede comerse la torre, ¿no? Vendría caballo por. Y como le decía, tras caballo B4 para comerse el peón de A2, viene C5 y este peón corre muy rápido, ¿no? Caballo por C6, caballo C3, C7. Y tras A2 se corona con jaque, la dama viene, impide la coronación o quizá hasta aquí haya mate muy rápido. Por eso Firuza juega torre H6, C5 por parte de Gukesh, caballo D4 impidiendo que el peón avance, rey G2 defendiendo el peón de H3, torre G6 de Firuza, rey F2, torre H6 y bueno, otra vez aquí Gukesh con la jugada más exacta, B4, buena jugada. Ya se empieza a amenazar el avance de los peones, ¿no? Por ejemplo, torre B7, peón sigue y peón sigue.
Torre por H3 por parte de Alireza Firuza y ahora Gukesh juega rey G2. Fíjense que aquí todavía caballo F6 no es necesaria. ¿Por qué? Porque la torre defiende el mate, ¿no? Tras caballo C6 se le complicaría un poco las cosas a las blancas. Por eso Gukesh hace la jugada correcta. Rey G2 ataca la torre e impide que la torre venga a H2 para que se coma el peón de A2. Torre H6 por parte de Alireza Firuza. Torre B7 de Gukesh. Buena jugada que amenaza ya. B5, C6 y bueno, hasta luego. Rey G8 por parte de Firuza. B5, Rey F8, B6, buena jugada. Torre G6 jaque, Rey F2, Torre H6 y bueno, otra vez. Aquí Gukesh se toma un poquito de tiempo para calcular bien el final y decide jugar Torre C7, la jugada correcta. Tiene que calcular, por supuesto, las complicaciones de Torre H2 y Torre por A2. Torre H2 por parte de Alireza Firuza y tras Rey G3, Firuza decide abandonar porque, bueno, está totalmente perdido y es que no le dan los tiempos para crear complicaciones. Fíjense que si, por ejemplo, torre por A2 vendría B7 amenazando coronar con mate. Y si torre B2 para intentar frenar la coronación, pues entonces viene caballo B6 y ahora sí, ¿no? Esto va a ser coronación imparable con mate. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Espectacular lo de este jovencito de tan solo 17 años que ahora es el líder en solitario del torneo. No les puedo traer la tabla de posiciones porque todavía estaban jugando al momento de grabar este video Fabiano Caruana contra Rameshbabu Praggnanandhaa. En una partida que, bueno, técnicamente ya estaba decidida en favor de Caruana, por lo que la tabla debería quedar con Gukesh en el primer lugar, seguido con 3 jugadores empatados, Nepo, Nakamura y Fabiano Caruana. Déjenme ver si aquí ya salió la tabla de posiciones actualizada, ¿no? Porque como les digo, todavía quedaba esa partida entre Praggnanandhaa y Caruana. Bueno, sí, ya salió. Déjenme presentárselas aquí antes de irnos, ¿no? Ahí está la tabla de posiciones. Qué bien. Fíjense. Gukesh en el primer lugar con 8,5. Nepomniachtchi, Nakamura y Fabiano Caruana con 8. Me había confundido en el video anterior, ¿no? Pensé que Gukesh jugaba contra Fabiano Caruana. Pero ahora les comento que la ronda 14 sí va a estar brutal. ¿Por qué? Porque los enfrentamientos son Gukesh contra Hikaru Nakamura. Nakamura lleva blancas, Gukesh lleva negras. Y el otro duelo es Fabiano Caruana con blancas contra Ian Nepomniachtchi negras. Ahora sí se van a enfrentar los 4 jugadores. Qué ronda tan increíble vamos a tener, ¿no? Esa ronda 14 va a ser impresionante. Por supuesto, Hikaru Nakamura tiene que lanzarse con todo a ganar, porque si no va a quedar eliminado. Gukesh sencillamente lo va a pasar por medio punto. Mientras que Fabiano y Nepomniachtchi también tienen que lanzarse a matar para esperar que Gukesh como mínimo haga tablas y lograr un empate, ¿no? Bueno, increíble. Esa ronda va a estar brutal. Así que, primero que nada, si les gustó la partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan esta última ronda del Candidatos ni la partida de Fabiano Caruana que la voy a subir más adelante, ¿no? Así que muy atentos y activen esa campanita. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.